¿Sabías que el síndrome FOMO, que alude al Fear of Missing Out o miedo a perderse algo, es la intensa emoción negativa que aparece en algunas personas cuando sienten que los demás disfrutan de actividades agradables, de contactos sociales y hacer cosas mejores y más interesantes que la persona que lo sufre? Esta siente que no está siendo activa y que no está formando parte de todo aquello que hay a su alrededor. Hoy conoceremos un personaje bíblico que por miedo y temor a perder sus seguidores tomó malas decisiones, ocasionándole un triste final a él y quienes le seguían. Hola, mi nombre es Evelyn Díaz y en esta oportunidad estudiaremos el capítulo 7 del libro Profetas y Reyes, parte 1, bajo el título Jeroboam. Quédate hasta el final y no te pierdas el mensaje que Dios tiene para ti. Colocado sobre el trono por las 10 tribus que se habían rebelado contra la casa de David, Jeroboam, que fue antes siervo de Salomón, se vio en situación de ejecutar sabias reformas en asuntos civiles y religiosos. Se dice que durante su servicio adquirió las capacidades para ejecutar sabiamente su reinado, pero tuvo un error que lo llevó al fracaso. Jeroboam no confió en Dios. Su mayor miedo era que en un futuro el corazón de sus súbditos fuera reconquistado por el gobernante que ocupaba el trono de David. Pensó que sus seguidores tenían ocasión y motivo para visitar el reino opuesto con motivo de adoración y servicios religiosos. Muchos le darían la espalda y servirían al gobierno de Jerusalén. Así que, llevado por este miedo, resolvió construir dentro de su propio reino 2 centros de culto, uno en Betel y otro en Dan. Así ya no habría excusas para visitar a Jerusalén. Este intentó convencer a los levitas a que sirviesen como sacerdotes de los recién erigidos altares de Betel y Dan, pero ellos se negaron. Tras su fracaso, puso para trabajar en el sacerdocio a hombres comunes del pueblo. Al ver esto, muchos de los fieles tuvieron que huir a Jerusalén, donde podrían adorar a Dios como Él lo pedía. El atrevido desafío que el rey dirigió a Dios al poner así a un lado las instituciones divinamente establecidas no quedó sin reprensión. Un hombre de Dios del reino de Judá fue enviado para condenarle por su intento de introducir nuevas formas de culto, rompiéndose los altares idólatras y regándose la ceniza del altar que este rey había erigido. Jeroboam se llenó de un espíritu de desafío contra Dios e intentó violentar a su enviado, y una vez más el poder de Dios se manifestó dejando su mano seca, la cual luego fue sanada por ruego del mismo rey, rogando que suplicara el poder de su curación al mismo Dios que él mismo se rehusaba a obedecer. El mensaje del profeta debiera haber inducido al rey de Israel a arrepentirse y a renunciar a sus malos propósitos, pero entonces el rey siguió endureciendo su corazón. El Señor quería que aquellos que se deslizaban rápidamente hacia la apostasía fuesen detenidos en su carrera antes que fuese demasiado tarde. Dios procura salvarnos y no destruirnos. Mediante amonestaciones y súplicas, ruega a los extraviados que cesen de obrar mal para retornar a Él y vivir. Habiendo entregado su mensaje, el profeta estaba por volverse, cuando Jeroboam le dijo: «Ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente». El profeta contestó: «Si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo». Mientras viajaba a su hogar por otro camino, fue alcanzado por un anciano que se presentó como profeta y, mintiendo al varón de Dios, le declaró también ser profeta y tener el mensaje que Dios le había dicho, que fuera a su casa a comer y beber pan. El profeta de Dios había escuchado al mismo Señor decir que no lo haga. ¿Por qué ahora tenía que dudar?
Por el hecho de que el profeta verdadero se dejó inducir a seguir una conducta contraria a su deber, Dios permitió que sufriera el castigo de su transgresión. Su condena fue: no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y yéndose su camino se encontró con un león, quien lo devoró. Si después que desobedeciera a la palabra del Señor se hubiese dejado al profeta seguir su viaje sano y salvo, el rey habría basado en este hecho una tentativa de justificar su propia desobediencia. Jeroboam debiera haber discernido prestas manifestaciones del desagrado de un Dios ofendido, y estos castigos debieran haberle advertido que no debía persistir en su mal proceder. Pero lejos de arrepentirse, Jeroboam no solo cometió así él mismo un pecado gravoso, sino que hizo pecar a un pueblo entero. Sin embargo, el Señor no abandonó a Israel sin hacer primero todo lo que podía hacerse para que volviera a serle fiel. Dios mandó mensaje tras mensaje a su pueblo apóstata. Elías y Eliseo iban a aparecer y trabajar e iban a oírse en la tierra las tiernas súplicas de Oseas, Amós y Abdías. Nunca iba a ser dejado el reino de Israel sin nobles testigos del gran poder de Dios para salvar a los hombres del pecado. Y en medio de la idolatría vivirían sin mancha a la vista de un Dios santo. La historia de Jeroboam nos enseña cómo nuestros deseos carnales y ambiciones materiales nos pueden llevar a alejarnos cada vez más de Dios sin darnos cuenta de sus advertencias hasta que sea demasiado tarde. Nos enseña que Dios utiliza diferentes medios para invitarnos a volver a Él, pero si nos encaprichamos en no soltar eso que nos aleja de Dios y hacer una reforma en nuestra vida, el Señor permitirá que recibamos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Querido amigo, hoy te invito a escuchar el llamado de Dios. Él nos llama cada día. Óyelo a tiempo para que puedas construir un futuro de bendición para tu propia vida. Suelta todo aquello que te aleja de Él. Abre tus ojos a reconocer qué medios está utilizando Dios para decirte: ven. Dios te bendiga.